que nos llaman a la reflexión. Como se dice, es un pequeño espacio que se ha creado. Llevamos el tercer café pedagógico. Para quienes no, es la primera vez que nos están acompañando, es una serie de preguntas, una serie de reflexiones que generamos a través de la experiencia del compañero, en este caso, que nos acompaña, ¿no? Ver su experiencia docente, cuáles sus ideas referente a este ámbito educativo en el que nos manejamos y obviamente enriquecernos de esa experiencia. Es el primer motor de lo que queremos hacer, ¿sí? Y obviamente en ese sentido, conocerle más a la persona, conocerle qué hay atrás del compañero de trabajo, conocerle al amigo, al profesional, ¿sí? En esta noche quiero darle la bienvenida profe Roberto Villacrés, que va a ser quien nos acompañe este día, ¿sí? Le voy a anclar por... Por favor, que empiece por el stripper, ya que quiere que le conozcamos. Yo le escucho, profe. Siempre hay las fans. Sobre todo dice que tiene atrás. Así directo. Tiene atrás porque adelante ya sabemos, dice. Y de la misma manera, no, si es que tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a Robertito, igual ya saben, el chat está habilitado y bienvenido. Profe Robert, buenas noches, bienvenido a este café pedagógico, el tercero que vamos a tener. Usted ya nos ha acompañado en unas oportunidades, bienvenido, ya sabe más o menos la metodología. Profe Robert. Aplausos, por favor. Aplausos. Presentación y aplausos. Muy bien, Robert, bravo, muy bien. Lo primero, ya sabe, el cafecito. Profe Robert, espero que no nos haya quedado mal. No, ahora sí, ya, pues la otra vez me invitan al café y vengo sin café, no, ahora sí. Esa Ruti, ¿qué tiene? Ruti tiene ahí mojito, creo, en esa botella. Ese es el mojito pedagógico. Pájaro azul. Propaganda al Tupperware. Tomé el café. Profe Robert, empecemos cafecito. Con la serie de preguntas, a conocernos un poquito más. El ámbito de la reflexión, obviamente, desde nuestro quehacer diario. Profe Robert, cuéntenos un poquito su contexto familiar, cómo está armado, quién es su hogar, su familia. Bueno, sabemos de la parte de Adelita, ¿no? Pero cuéntenos. Eso es lo que sabemos. Compañeros, primero, buenas noches nuevamente. Y antes de iniciar, pues quiero a usted, Clever, felicitarle por su iniciativa que tiene. Son cosas importantes que de pronto podemos decir que no tienen un valor, pero no es así. Usted lo ha dicho en la introducción y es verdad, para podernos conocer un poco más y salir de esa rutina, pues, del compañero de trabajo, ¿no? Y acá entrar en otro plano. Bien, sí, bueno, pues yo gracias a Dios tengo una familia que estamos conformados por Adela, que es mi esposa, y tenemos 3 hijos. Tengo Roberto, que tiene 32 años. Luego está Juan José, que tiene 23, y María Emilia, que tiene 18. Mi hijo mayor ya se casó, hace un año ya que se fue de la casa, se casó. Estamos ahora solamente Adela, Juan José y María Emilia. Somos los miembros, somos una familia que ya no estoy yo con Adela, ya comparto 32 años, 33 años cumplimos de casados en este octubre 2. Sí, entonces tenemos nosotros esa bendición de Dios de estar ya juntos tanto tiempo y tenemos fruto de ese amor 3 hijos, de los cuales pues me siento muy orgulloso de ellos, ¿no? Cuando se fue el que se casó, ha sido tenaz, entonces, pero bueno, así es el destino, pues, ¿no? Ahora estamos 4 y mañana ¿cuántos iremos? Va bajando la familia. La familia va creciendo, en eso téngalo por seguro. 33 años de matrimonio. 33 años ya de relación con la profe Adelita. ¿Qué tal esa relación de docente con docente? Docente con docente a veces, siempre, ¿no? Cuando hablan, siempre de cómo te has de casar entre profesores, siempre como que juzgan, ¿no? Pero nosotros en los 23 años estamos de casados, gracias a Dios hemos tenido mejores momentos que malos momentos. Y nos hemos ido nosotros, como le digo, adecuando a las situaciones que se han presentado. Desde el inicio que comenzamos este caminar en nuestras vidas, fue momentos duros, momentos difíciles, pero ha servido. Y es algo un poco medio anecdótico, ¿no? Uno, por ejemplo, estando con su compañera de toda la vida, que también es docente,
sí se ayuda a uno mutuamente en ciertas cosas, ¿no? Pero asimismo cada uno es independiente en su trabajo. Entonces, pero siempre está pues la asesoría, ¿no? Alguna indicación que se pide, se colabora mutuamente. Bueno, y es parte, ¿no? Porque nos conocimos en el normal y desde ahí comenzó el camino de la docencia, desde que fuimos estudiantes. Han pasado tantos años, ya estamos por culminar ya la etapa de docencia, pero sí, no me quejo, gracias a Dios, buenos años de vida y buenas cosas que hemos vivido juntos. Compañeros desde las aulas. Compañeros desde las aulas. ¿Quién capturó a quién, profe? Ya, siendo Bueno, honesto. ustedes ya saben, yo le traía muerta desde que me vio, le traje muerta. No, en serio, les digo en serio, yo le fleché. Se quedó así. Bueno, vean, les cuento cómo fue el asunto. Yo llegué al colegio por cosas del destino. Y ya cuando estuve en el colegio, desde que le vi me gustó, siempre me gustó. Pero ella en esa época de él era enamorada de un compañero que estaba en el colegio. Le cruzó. Entonces, como era enamorada, entonces yo dije, bueno, ella por su lado, yo por mi lado. En esa época yo comencé a formar parte de un grupo folclórico del colegio, luego ya fuimos tomando un poco de fama, salimos a hacernos artistas en esa época de la vida. Y pues Adela tenía su camino, yo también metía mi camino. Pero cuando ya Adela se graduó, mejor ya salió del colegio y ya salió a trabajar y yo también estaba ya por graduarme. Resulta que yo nunca supe que vivía más abajo de la casa en otro barrio, o sea, estábamos casi de vecinos. ¿Ya? Y entonces una noche nos encontramos en el bus, pues conversamos a los tiempos, ¿cómo te va? Bueno, ella tenía otro tipo de vida, yo también. Bajamos, nos fuimos caminando, le dejé en la casa y a partir de eso poco a poco ya fui frecuentando, ya salimos y así comenzó la rutina, pero no me imaginé nunca, o sea, no me imaginé nunca que iba a ser mi compañero. Pero así ha sido el destino. Ahí le conocí, o sea que prácticamente le conozco a Adela ya una cosa de unos 40 años más o menos, que estamos desde la época del colegio. Entonces, miren, ya nos quedamos bastantes años juntos ya. Ahí sí, como dice Mario Benedetti, se dice tan pronto, se dice tan fácil, 40 años, pero es una vida. Claro, y yo como por ejemplo, yo cuando converso con Adela le digo, no, tú eres mi otra parte de mi vida, porque yo tenía una vida yo me casé a los 23 años más o menos, 23, casi 24. Hasta ahí tenía otra vida, y de ahí acá ya es otra vida diferente, o sea, es mi segunda parte de la vida. Claro, Entonces, por ejemplo, cuando estábamos viendo fotos hace tiempo atrás, decía cuántos años han pasado, tantas cosas que uno ha vivido, ¿no? Y parece que solamente fue ayer que comenzaba. Yo recuerdo a mis cuñados que decían, ¿y cuánto tiempo estás de casado? Les decía, recién un año. Me decían, te falta enterito. Les decía, sí, pues ¿cuánto me faltará? Ya conversábamos, ¿no? Y miren, ahora han pasado ya 33 años, o sea, es un bastante caminar que hemos tenido. ¿Alguno de sus hijos optó por la carrera docente, profe? No, a ninguno le ha gustado, aunque verá, tienen dotes de docentes, porque saben, ¿cómo le digo? Saben cómo comunicarse y cómo llegar a las personas. Quizás mi segundo hijo, bueno, él es deportista, siempre le ha gustado los deportes extremos, es futbolista y todo. Él, por ejemplo, él participa en una escuela de ¿cómo se llama?, de fútbol, él es arquero y enseña y tiene su manera, ¿no? Entonces yo le veo que él por ese lado tiene algo, pero ninguno es inclinado por ser docente. No, tienen diferentes carreras, ¿no? Juan José estudia música, Beto es el mayor que se llama Roberto, que decimos Beto, él es ingeniero en finanzas, entonces no se inclinaron por el lado de la docencia. Bien, bien, profe. Esa fue la parte del contexto. Ahora contémonos un poquito. ¿Cómo empieza un día normal para usted, profe? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuáles son las actividades? Hasta el momento que ya va al sobre. Perfecto. Yo, por ejemplo, yo me levanto, por lo general, yo me despierto entre 6:30, ya a las 7 ya estoy en pie. Sí, entonces yo ya comienzo a hacer mis actividades a partir de esa hora. Yo ya me encargo, por ejemplo, yo controlo la medicina que toma Adela, entonces yo hago su medicina.
Luego de eso ya voy haciendo las cosas, es que hace falta ir a comprar alguna cosa en la tienda, voy. Y ya comienzo a hacer las actividades, hablemos cotidianas en la casa. Nosotros siempre hemos compartido actividades con Adela, entonces yo ya me voy, por ejemplo, a la cocina, a veces hago el desayuno, o si están los platos, me toca a mí el turno de la lavada de platos, pues lavo los platos, ya comienzo a hacer mis actividades, actividades domésticas, hablemos, ¿no? De la casa. Y luego ya a partir más o menos de las 11:30, 12, ya me dedico a cambio a las cosas que son del colegio. Ya del trabajo Y puro. ahí sí voy hasta de noche, hasta más o menos me quedo por lo general siempre hasta las 11 de la noche, 11:30 me quedo por lo general haciendo actividades. Esa es la Mira, rutina Judy diaria que también ya siento. nos está acompañando. Ya entremos ahora sí en algunas preguntitas ya de nuestro ámbito. Profe, ¿por qué ser docente? ¿De dónde salió la decisión? ¿Pensada, razonada, chiripa, cosas de la vida? Le va a coger la última parte, cosas de la vida. Yo como docente nunca me imaginé, en mi vida no me imaginé, o sea, no, jamás. Yo, por ejemplo, tenía otro tipo de ambiciones, ¿no? A mí me gustó, por ejemplo, siempre la vida militar. Entonces yo de pronto hubiese querido ser militar. Después de eso yo quise ser futbolista profesional, tampoco llegué a ser. Me gustaba ser músico, todo, pero menos profesor, o sea, no me imaginé nunca. Y el destino me llevó a mí y llegué a un colegio por cosas del destino. Yo estudié en el Montúfar hasta cuarto curso. Ya. Entonces en el Montúfar éramos más o menos una cosa de 2.500, 3.000 alumnos, éramos un montón de gente. Y me fui al normal donde me gradué, imagínense, es un colegio, no sé si ustedes lo ubican, es un colegio que queda atrás del Seguro, que es, actualmente funciona en el colegio Francisco Pérez Cordero, que es de La Salle. Es un colegio, pero que es para el pueblo, ¿no? De categoría baja. Y ese colegio, imagínense, yo entré a estudiar y éramos 4 cursos y en cada curso habíamos 20 estudiantes. Y tenía yo clases desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces, para mí era un cambio, pero total, yo ya estaba despechado, quería salirme de eso, pero como ya estuve ahí, poco a poco me fui involucrando. Y en el camino, cuando yo llegué al colegio, el rector, un hermano cristiano, me decía, yo no creo que usted pueda ser profesor, me decía. Usted no tiene, como decía, una palabra me decía, pero yo no veo en usted, me decía que tengo. Pero ya que ha venido, pues le vamos a dar el cupo y me quedé. Y después cuando ya fueron pasando, ya entramos, por ejemplo, a la práctica en los normales, ¿no? Si ustedes fueron normales, tenemos la práctica parcial, la práctica semipresencial y la práctica ya continua. Y ahí yo fui desarrollando y fui demostrando que yo tenía dotes de profesor. Entonces yo mismo me fui dando cuenta, ¿no? Yo llegaba mucho a los niños, y llegaba donde ellos se identificaban conmigo, y yo en las prácticas que daba siempre comencé a sacar buenas notas. Entonces ahí me di cuenta yo que tenía escondido en mí que soy maestro. Y imagínense, y eso nunca yo descubrí, sino ya descubrí ya con los años. Ya porque dije, bueno, me gradúo y me voy. Mentira, me gradué y seguí en el normal. Dije, bueno, salgo de profesor y dejo. Y seguido avanzando, estudiando, pero siempre enfocado en esa línea. Y ya nunca me busqué salirme a otro campo, sino que siempre ya me fui por ese camino. Y así fue entonces, pero como usted dice, el azar, la vida me llevó allá. Nunca fue mi decisión el buscar ser profesor. Profe, ¿qué es la educación para usted? ¿Qué significa educar? ¿Qué es la educación en el contexto para usted? Yo pienso que la educación primeramente es un valor que tiene el ser humano, ¿sí? Este valor que debemos nosotros desarrollar, ¿sí? Miren, nosotros, si analizamos un poco siempre esto en la cultura, la educación ha sido parte fundamental en el desarrollo de la humanidad. Y yo pienso que la educación conlleva que a las personas en un futuro puedan ser unas personas de bien, ¿sí? Yo pienso que como docentes debemos enfocar, aparte de la parte académica, yo siempre me he llevado y enfocado yo a la parte de la persona, ¿no? En la parte integral, en el sentido de que sean buenas personas para un futuro. A mí me decía alguna vez un hermano que vive en los Estados Unidos y él pertenece a un grupo pastoral y todas esas cosas, está bien identificado dentro de esto.
Él me decía que dice, ¿te has puesto a pensar cómo has obrado en tantos años de tu vida con tantos estudiantes? Entonces una vez me quedé pensando y decía, siempre nosotros obramos, ¿no? O sea, no es solamente que le enseñemos al estudiante buenos modales, que sepa la parte científica, sino que nosotros le educamos, yo pienso, al ser, en su alma, en su formación, para que sean personas de bien. Yo le enfoco de esa manera. Bien, profe. Volvamos un poquito a las primeras experiencias. Usted en algún momento, en alguna oportunidad me comentaba que una de sus primeras prácticas fue por Cayambe, me parece que decía que fueron a... Ay, rapidito, regresa a ver, Vane. Me opongo. Les va a contar algo, pero que Vane no vaya a contar en la casa. Con ese compromiso. Pongámosles en contexto para quienes no sabían, profe. Les cuento algo, cuénteles, Clever. Ya, el contexto es el siguiente, ¿no? Que el señor padre de Vanesita Torres, en su actividad docente fue, en este caso, tutor de el profe Robert. O sea, el profe Robert fue pasante del papá de Vane, ¿sí? Entonces, y ahí iba la plática. Cuéntanos su vida en pasante allá. ¿Cómo fue con Mira, el la papá de Vane? situación, todo comienza así un día que estábamos con Jesús en un minuto cívico y conversaba con Vanessa. Entonces, como estaban al lado mío y estaba en una conversación amena, les oigo que hablaban de Tabacundo, que Jesús les molestaba, que cuando le invita a Tabacundo y todo a Vanessa. Entonces, yo viendo eso, regreso y le digo, ¿van usted de Tabacundo? Dice, sí. Ah, le digo, qué bien, le digo, ¿sabe qué yo hice? Les digo las prácticas, a mí me tocó hacer las prácticas en una parte que se llama Guaraquí. Guaraquí es no, Vanessa. Si ustedes se van para Cayambe, antes por el lado del Pisque, ustedes pasan La Esperanza. Sí, hay un sector ahí. Por ahí se cruzaba, recuerdo esa iglesia, y nos íbamos a pie caminando con mis compañeros. Unos 30 minutos más arriba se llegaba a una parte alta donde estaba la escuela. Y bueno, yo hice ya la rural, entonces me pongo a conversar y dice, sí, dice, yo digo, y conversando con Vanessa en la conversación, le digo, yo hice en Guaraquí. Dice, mi papá, dice, era profesor de ahí. Y el rato que me dice mi papá, se me viene a la mente violento el profe Torres. Pues digo, su papá será. Entonces le digo, usted es hija de Mónica. Y Mónica, en cambio, fue mi compañera en el normal, la mamá de Vane. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Mónica fue a hacer la rural que decíamos nosotros, se conoció con el profe Torres y ahí se casaron. O sea, llegaron a casarse luego en lo posterior. Entonces ahí resulta que Vane es hijo de mi profe de práctica docente y de mi compañera de normal. Entonces miren esa coincidencia que se dio. Entonces yo cuando le conocí al profe Torres era siempre parecido igualito a Vane, siempre se está riendo, era así alegre, se reía, molestaba todo y tenía una moto el papá de Vane en esa época. Entonces él subía en la moto y nos llevaba a nosotros en la moto y nos bajaba en la moto a Cayambe, que estaban otras compañías porque estábamos en diferentes sitios. Y entonces con el profe nos íbamos por todo lado, pues en la moto, esa moto de arriba abajo nos íbamos, a los cumpleaños de las compañeras, a las reuniones acá. Entonces nos íbamos. Por eso le gustó la vida docente. Ahí, entonces, pero fue una experiencia simpática el vivir en cambio ya en el campo, ¿no? Era una escuela unidocente porque Patricio se llama su papi, no, Vane. Patricio, Osvaldo es. Oh, no, perdón, Osvaldo Torres. Osvaldo era profesor de ahí y era rector porque era una escuela unidocente. Entonces ahí, por ejemplo, fue una experiencia buena porque a usted le toca planificar en forma presencial y en forma autónoma. Entonces hace usted un tipo de planificación y distribuye mitad para la parte presencial y mitad para la parte autónoma. Entonces, por ejemplo, ahí están distribuidos en un grado unos 10 alumnos con el frente para acá, que es el cuarto de básica o el cuarto de grado de esa época, y otro grupo al frente. Entonces usted va trabajando y se va dando la vuelta y va trabajando con los estudiantes. ¿Cuántos niños tenían ahí, más o menos? Eran pocos, no eran muchos. Tal vez serían en esa época en toda la escuela, llegarían tal vez a unos 50 niños, si es que eran un poco menos. Topando este tema, profe, de las escuelas unidocentes, ¿cuál es su criterio referente a la apertura, cierre de este tipo de instituciones? Yo pienso que hicieron un mal en cerrar eso, porque verá, eran escuelas que sí les daban las facilidades a los niños como para que puedan ellos estudiar. Verá, los niños ahí en esta escuela cumplían funciones de hogar luego de lo que salían de clases. Toditos salían de clases
y luego regresaban y pasaban por allá con sus animalitos que se llevaban a pastar, o se iban caminando en grupos para diferentes lados, o bajaban a trabajar. Ellos trabajaban en el. Y entonces, por ejemplo, ellos, en este caso, por ejemplo, el profe les daba las facilidades a los estudiantes como para que puedan ir al colegio, ¿sí? Y les daban todas las formas posibles de que ellos puedan estar en el colegio. Pero al cerrar estas escuelas, imagínense, les obligan a que estén en una escuela de un régimen normal. Ellos ya no pueden porque no pueden cumplir sus funciones de ayuda en la casa. Y los papitos siempre en esa época enfocaban a la ayuda en la casa porque los niños ayudaban todo. Y compartir con estos niños uno aprendía mucho porque ellos sabían hacer todos los quehaceres, porque eran pequeñitos y cuidaban a sus hermanos, sabían cocinar, sabían hacer todas las cosas. Y eso a uno pues le enseñaba, le daba un ejemplo de vida. Y aparte de eso yo conocí, tuve la oportunidad también en esta parte del campo, conocí muchas costumbres y tradiciones del sector de ahí de Cayambe, porque yo estuve justo en la época del mes de junio, de mayo a julio, estuve 3 meses ahí. Y ahí hay la fiesta de la Luchico escolar, de los desfiles que hay aquí en Tabacunde y todas esas cosas. Entonces, participar. Y parte de la cultura de eso también uno aprendió. Yo pienso que hicieron un mal en quitar este tipo de escuelas, porque yo veía que sí, me parecía que sí eran funcionales. No sé, quizás ahora en la actualidad si es que sea funcional nuevamente. Sí, no estamos con esa coyuntura de que se van a reabrir, sabemos qué es lo que va a pasar. Profe, ¿algún maestro suyo que usted lo recuerde, un maestro de primaria o de secundaria que le haya topado y el por qué? Repítame la pregunta, no la escuché bien, Clever. ¿Algún maestro de primaria o de secundaria que haya sido, que usted lo recuerde? Mi profesor, si le recuerda a mi profesor. Así, de primaria o de secundaria, alguien que usted se acuerde. Yo me acuerdo por una profesora. Les voy a contar una situación con la profe. Yo tenía una profe que se llamaba, yo estudié en la Escuela Municipal Sucre. Esta escuela queda de Santo Domingo, atrásito nomás en el barrio por San Marcos queda la Escuela Municipal Sucre. Ahora es una unidad educativa bien grande. Entonces, en esa época la Escuela Sucre era una escuela que tenía de todo. Era municipal. Y había una profesora que se llamaba Berta Stracy. Era mi profesora. Y le recuerdo a esta, siempre he sido de cabellera samba y de chiquito era todavía más sambo. Entonces era bien sambo y a mí mi mamá me peinaba, sé las costumbres de las abuelitas y de las mamás. No sé si ustedes les peinaron alguna vez con el agua de piña que ponían una pinilla y se llama piña. No, pero sí he escuchado. Me mandaba mi mamá así, bien sentado al colegio. Y yo llegaba a la clase y la profesora, no sé, tenía tedio contra mí, entraba y decía, no, que no estás peinado, y me cogía y siempre me jalaba el cabello. Entonces a mí me daba ya miedo por entrar al colegio, entonces siempre me acuerdo de esta señora por lo que era grosera. Entonces tengo esa mala, ¿cómo le puedo decir? Una mala experiencia. Recuerdo de esta profe. Pero en cambio, cuando yo estuve en el colegio, en el normal, tuve profesores que, ¿cómo se llama? Parte de la parte académica, me encontré con gente que tenía mucho en cuanto es en la parte de los valores. Y si bien es cierto, cuando yo entré al colegio no era pues tan, a decir que era, nunca fui tampoco demasiado irresponsable, pero siempre tenía mis cositas, ¿no? Como todo muchacho de la juventud. ¿Le mandaron a traer representante, profe, alguna vez? ¿Perdón? ¿Le mandaron a traer representante alguna vez? Algunas veces. ¿Motivos? Me fugaba del colegio. ¿Ya? Imagínense, cuando yo jugué en la selección del colegio, jugué toda mi vida en el Matupa. Y el carnet que nos daban a nosotros el carnet de cancha servía para que usted pueda ingresar a todos los juegos que hacían la federación. Claro. Yo no iba a clases, me iba a ver lo que juega el fútbol, me iba a ver los partidos, por ejemplo, de básquet que había de mujeres, tanta cosa. Entonces ahí me llamaban a papá, pues ahí las fugas. O a veces por culpa de eso tampoco hacía deberes, si me tocaba echarme la fuga. Pero como tenía a mi hermano mayor en el colegio, estaba fregado porque él le pasaba toda la información a mi papá. Pues. Y ahí no me libraba yo, pues, de las fugas. Entonces ahí sí,
Antiguamente no era que el psicólogo ni nada, era una paliza segura por haberse fugado. Ese era en que terminaba la fuga. Así era. Así tocaba, así era antes. Profe, un cafecito. Sirvámonos. Gracias. Profe, ¿cómo son sus clases? ¿Cómo son sus clases? Cuéntenos cómo es una clase suya. Yo siempre me he llevado por las clases, siempre no me ha gustado ser demasiado serio, ¿no? Yo, por ejemplo, de cada uno tiene un estilo para trabajar. Entonces yo les veo que son serios, a veces que hablan poco, pero yo no he sido así nunca, yo siempre he sido un poco, me gusta a mí molestarles, he tratado de ser con ellos un poco chistoso, les molesto, les hago bromas, y siempre me ha gustado ser alegre en las clases. Por eso a veces cuando yo me enojo, mejor se asustan, porque nunca me ven enojado los alumnos. Entonces yo siempre me ha gustado de esa forma, ¿no? Y me llevo bien, me sonrío, pero así no, cuando tenemos que ser un poco más enérgicos, toca ponerse. Pero por lo general a mí me gusta siempre, no que sea una clase demasiado seria, me gusta a mí que siempre haya un poco de libertad y de que podamos reírnos y bromear y manejarme dentro de ese campo yo. Así llevo a mis alumnos, siempre he llegado así. ¿Desde hace cuánto tiempo docente de la institución actual? En el liceo ya voy para los 14 años. Sí, ya ingresé yo, a ver, yo creo que ingresé en el 2007, creo que ingresé yo. No recuerdo bien, creo que es en el 2006 o creo que en el 2007. Ingresé al Liceo Naval. Anteriormente, ¿dónde trabajaba? Anteriormente yo comencé trabajando en el colegio que me gradué en el normal. Ahí trabajé yo 13 años entre primaria y secundaria, porque era primaria, luego abrieron el colegio. Trabajé entre primaria y secundaria, estuve 13 años. De ahí pasé, me fui a trabajar en el Colegio de la Inmaculada. En la González Suárez trabajé con Adela y trabajamos juntos, trabajamos una cosa de 10 años. Igual. Adela ahí trabajó 23 años, 25, eso que trabajó Adela ahí en Inmaculada. Yo trabajé ahí 10 años. Y también trabajé en el colegio en La Salle, trabajé también en La Salle acá de Conocoto, yo trabajé en La Salle, creo que unos 3 o 4 años. Compañero de Jaimito, Jaimito también me parece. Claro, compañero de Jaime, de Amparito, de Jesús, ¿sí? Y también no sé si ustedes le conocieron a otro Jesús que también fue a trabajar, que se llamaba Jesús Sánchez, que también estuvo un tiempo en el colegio. Vimos algunos compañeros de La Salle que trabajamos en los dos colegios. Profe, prefiere, bueno, no en preferencia, sino más bien experiencia, ¿cómo mejor, en primaria o en secundaria? A mí me ha gustado siempre primaria. Siempre me he identificado más con los niños. A pesar que he trabajado en ambas jornadas, pero si me dieran a escoger desde el inicio, regresaría nuevamente con los niños. Me ha gustado siempre los niños, más que secundaria. Muy bien, profe. Por ahí algunas preguntitas. Profe, ¿té o café? ¿Qué prefiere? Café. Por lo general, ¿Y cargado? Sí. ¿O sí suave nomás? Café fuerte. Muy bien. No, sí me ha gustado el café. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Whisky toda o la vida? Chúticas, whisky. ¿Sí? ¿Y entre cerveza y el whisky? No, también, pero más me ha gustado más el whisky. ¿Y entre cerveza y el whisky? La cerveza. Me inclinaría más por la cerveza. ¿Fuma, profe? ¿Fuma o fumaba? Fumaba yo cuando yo les contaba que yo fui artista, yo fui músico. ¿Ya? Fui músico folclórico cuando el folclore estuvo en auge. Y entonces ahí sí usted, a pesar de que, por ejemplo, en esa época teníamos un poco de fama, ¿no? Una fama increíble, pero esa fama sí le lleva a uno pues a caer en el tabaco, en el licor. Y en el peor vicio, las mujeres, a uno cae, ahí le tentan, entonces uno, en esa época, sí yo fumaba, ahí fumaba yo bastante cuando era muchacho, pero llegó un momento que me cansé, ya, ¿qué será? Yo ya no fumo, por lo menos no he de fumar, ya ¿qué será? Unos 5 años más que no fumo, yo ya no fumo. Yo nunca compro tabacos, ni nunca tengo fósforos, ni jamás he fumado dentro de mi casa, ¿no? No, poco, ya he dejado. Dejó absolutamente todo. Totalmente. Volvamos a temas nuevamente dentro de nuestro ámbito. ¿Cuál es su imagen, cuál es su idea de una escuela perfecta?
¿qué debería tener? Obviamente sabiendo que la perfección no existe, ¿no? Pero ¿cuál sería su idea de una escuela dentro de nuestras limitaciones que pueda cumplir todas las expectativas? Yo creería que una escuela perfecta o algo que podemos llegar a la perfección, yo pienso que llegaríamos a eso siempre y cuando nosotros trabajaríamos en equipo. Si el trabajo se hiciera en equipo y todos tuviéramos un mismo norte, yo pienso que llegaríamos a tener varios objetivos y podríamos cumplir muchas cosas, sino que ustedes saben que en todos los campos siempre hay intereses que no dejan avanzar. Pero una escuela perfecta yo pienso que es eso, porque si trabajamos en equipo y todos aportamos de la misma manera, sí se puede llegar a conseguir eso. Yo leí hace poquito un artículo que decía que la escuela, como es la base de una sociedad, la sociedad obviamente tiene esa pugna de poderes, de esas situaciones de choque, esas situaciones inclusive de afianzar amistades. Entonces nosotros al ser ese tipo de situaciones obviamente tenemos esas cosas tanto positivas como negativas que se nos generan, ¿no? Profe, ¿algún pensador educativo, algún pensador filosófico, alguna escuela, corriente educativa que a usted le agrade, que sea de su predilección? Nunca he tenido eso, pero cuando yo estaba en el normal, mucho el colegio y los profesores que nos daban a nosotros didácticas y pedagogía, le enfocaba mucho a Jean Piaget. Entonces yo por ahí siempre tenía un poco inclinaba un poco, ¿no? Dentro de eso, pero cuando entré acá en cambio al colegio y trabajábamos con este método constructivista, entonces como que también me llamó bastante la atención. Entonces, por ejemplo, nosotros dar la clase deberíamos nosotros generar ¿cómo se llama? Que el estudiante genere el conocimiento, ¿no es cierto? Y bueno, pues sí, pero no he tenido así fascinación por algo. Siempre he compartido de todos estos pensadores, tratar de sacar las cosas buenas que uno cree que puede aplicarlas. Usted ya por su experiencia docente ya ha topado algunas situaciones curriculares que se nos han presentado. Estamos con esta última reforma curricular 2016, pero antes hubo algunas situaciones más, obviamente desde el tema inclusive del tratamiento de contenidos, antes que el tratamiento de destrezas. ¿Cuál es su criterio del actual currículo? Mira, yo desde que comencé con la docencia, y a nosotros nos daban teníamos un profesor de currículo, y él nos daba a nosotros todo lo que corresponde a la parte, en esa época que había de los contenidos. Y yo lo que he visto, o sea, es mi percepción, desde que yo me inicié en la docencia hasta lo que estoy ahora, yo veo que se mantiene lo mismo, sino que le van cambiando solamente ¿cómo se llama? Los nombres, las formas, pero siempre vamos hablando de lo mismo. Como que sale una época de un boom, ¿no? Salía una época de las competencias, ¿sí? Después salieron ahora las épocas de las destrezas. Pero siempre vamos nosotros encaminados dentro de lo mismo. Entonces yo no veo, por ejemplo, que haya una variación. Miren, yo aprendí a plantear, por decir un objetivo, porque yo ya estoy de docente, voy 24 años, voy a 35. Cuando a mí me daban los objetivos, yo aprendí a plantear un objetivo, y el mismo objetivo, han pasado tantos años y se mantiene el mismo esquema del objetivo, ¿sí? Entonces se sigue manteniendo. ¿Para qué? Sí, el cómo, lo que está acá, se mantiene lo mismo. Yo comencé así, ¿y saben por qué me acuerdo de eso? Porque nos decía esta profesora de currículum, ella era profesora del colegio de Manuela Cañizares, era profesora. Y decíamos el objetivo, y nos hacían separar, no, el qué, el cómo y el para qué. Entonces usted tenía que formular el objetivo y ir señalando cada una de las partes. Entonces uno se iba grabando y uno ya sabía cómo formular el objetivo. Entonces yo he visto, por ejemplo, que se mantiene. Por ejemplo, recuerdan nosotros en las planificaciones cuando teníamos los famosos libros de vida. Los compañeros que trabajamos con ese libro de vida que nos daba el Ministerio de Educación y nos tocaba llenar. Ahí usted distribuía la clase y ponía 5 minutos de, ¿cómo se llama? De activación de conocimientos o de motivación, pongámosle así. Y usted en estos 5 minutos preparaba la clase. Y ahora si nosotros vamos a ver
¿cómo se llama? En la pedagogía actual, tenemos nosotros igual actividades de, ¿cómo se llama? Si vamos con esto, por ejemplo, de experiencia, de reflexión, y cuando vamos a la conceptualización estamos hablando ya en sí de los contenidos que vamos a trabajar. Entonces, si yo le veo que siempre hemos trabajado de la misma manera, pero ahora con otros nombres. Yo pienso que es así. ¿Qué cambiaría usted del currículo? Yo pienso que el currículo debería ser real, ¿sí? Ser práctico y funcional. Porque de pronto nosotros tenemos cosas que en la vida práctica no las vamos a utilizar. Y yo creo que ya la experiencia que le da uno en los años de vida y de trabajo, yo pienso que deberíamos enseñar cosas que nos sirvan para la vida, cosas prácticas. Entonces, debíamos nosotros enfocar de acuerdo a nuestras realidades, ¿no? De acuerdo a la realidad del entorno, deberíamos enfocar nosotros el currículo. Hacíamos igual en una de los cafés alguna reflexión en cuanto a la situación de volver a las destrezas básicas, a las macrodestrezas que les llamaban, ¿no? Entonces parece que ese tipo de corrientes vuelve nuevamente. Parece que se abrió demasiado el abanico de materias y obviamente en ese sentido tendremos que volver a unas bases. Profe, usted de directivo, ¿dónde nomás ha estado? Sabía que usted era directivo de algunas instituciones, cuéntenos. Yo estuve, yo estuve de director en la escuela Pérez Cordero, estuve algunos años, estuve ahí como directivo, ¿no? Y luego de eso, bueno, he estado dentro de los consejos técnicos y ¿cómo se llama? Siempre en este tipo de situaciones. Por lo general, siempre he participado, he sido subdirector de área, pues subdirector de área, por ejemplo, fui en La Salle, fui en Inmaculada, fui parte también del Consejo Técnico Pedagógico, así, no, siempre he estado de pronto involucrado, pero como directivo como tal, estuve aquí y también he estado encargado en ciertos momentos en algunos momentos que me ha tocado estar. Sí he tenido experiencia en ese sentido. ¿Cuál piensa que es la principal función el principal rol del directivo en primera instancia en una institución educativa para que pueda llegar a situaciones de calidad educativa o de al menos los estándares? Yo pienso que un directivo tiene que ser como, yo le comparo como por ejemplo en casa, ¿no es cierto? Entonces en la casa siempre hay una cabeza, o bien puede ser el hombre o puede ser la mujer, pero son quienes van guiando al grupo de la familia. Entonces siempre vamos enfocando y vamos, bueno, ¿qué hacemos los padres? Buscamos el bienestar de todos, ¿no es cierto? Queremos que exista una armonía dentro del hogar. Cuando yo les digo a mis alumnos, un buen padre, ¿qué es lo que hace? Trata de darles a todos por igual, para que todos estén contentos y así nadie se resienta. Porque ¿qué pasa si a un hijo le prefieren? El otro se enoja. Entonces yo pienso lo mismo que dentro de una institución educativa. La cabeza tiene primero que ser equitativo con todos, ¿sí? Y una vez que viene esta parte equitativa y luego de eso, tiene que identificarse con todas las personas, saber llegar al grupo de personas y ganarse más que todo también el aprecio, el respeto, pero no a base de sanciones o a base de prepotencia, no. Hay formas, ¿no es cierto? Entonces yo pienso que el directivo tiene que ser una persona que tiene que estar abierta a poder, ¿cómo se llama?, recibir todas las sugerencias que le dan y tratar en lo posible de generar un ambiente en el que exista una armonía, siendo equitativos con todos. Y desde el otro lado, profe, desde la trinchera, ¿cuál es el rol del docente? ¿Cuál es el rol del funcional como profesor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mire, yo como docente siempre yo he guardado el respeto correspondiente. A mí, papá, desde que era yo niño me decía, tienes que saber respetar a una persona mayor, tienes que saber respetar a tu jefe, a tu autoridad, tienes que demostrarle siempre respeto. Y cualquier cosa que tú quieras reclamar en algún momento, tienes que partir del respeto. Entonces yo pienso que si nosotros respetamos, a pesar de que pronto no podemos estar de acuerdo con muchas cosas, pero siempre si nosotros mantenemos el respeto o solicitamos las cosas encaminados dentro de este camino, yo pienso que las cosas van mejor. Yo me he mantenido así, siempre he sido respetuoso de las disposiciones, de las decisiones, y me ha gustado a mí también respetar siempre un orden, ¿no?
para que no se cree una situación en el sentido de que uno puede abusar en un momento determinado de un estatus que puede tener. Muy bien, profe. Recomiéndenos un libro, profe. Un libro que nos recomienden. A mí me gusta y me ha gustado siempre El viejo y el mar. Ese libro tenía un tío botado en la casa y a mí me llamó la atención por el dibujo que estaba ahí en la portada. Entonces un viejo así barbón, con todo así. Casi como Marcelito Y a mí me ha Lozada. gustado siempre este tipo, más o menos. Con la barba. Entonces, a mí me ha gustado siempre ese tipo de figuras, de esculturas en ese margen, ¿no? Entonces, a mí me llamó la atención y me puse a leer y leyendo es una historia muy, muy interesante. Y me ha gustado siempre este libro y cada que puedo, si pudiera leerle, le cojo y le leo porque siempre me ha gustado. Siempre, no sé, por qué algo tiene que me llamó la atención desde que lo vi. ¿Su comida favorita, profe? Comida favorita. Bueno, a mí en especial lo que a mí me gusta son lo que son, por ejemplo, comidas que son derivadas del cerdo, del chanchito. O sea, me gusta a mí, por ejemplo, Una buena fritada. me gusta el hornado, la fritada, unas costillitas. O sea, siempre me ha gustado la carne de cerdo. Unas patitas de chancho y todo. Y bueno, como Adela siempre ha sido buena cocinera. Y mis hijos también, yo también sé cocinar, ¿no? Entonces siempre nos gusta hacer ese tipo de cosas. Siempre me ha gustado ese tipo de comida más tradicional, ¿no? Comida de casa. ¿Algún lugar que nos recomiende para comer, profe? ¿Algún lugar que les recomiende para comer? ¿Cuáles puedo recomendar? Pues diga usted Los diga. agachaditos. Acá si es en su casa, igual podemos nomás caer. Los agachaditos que había antes eran buenazos a la madrugada, al menos un agachadito que usted venía de algún lado. Buenazos, pero ya no existen, ya hay lugares así formales. No tengo así uno que me llame la atención como para poder recomendar. Como preferencia. Muy bien, profe. Volvamos un ratito al contexto. Vemos, nos habló acerca del rol de los directivos, del rol de los profesores. ¿Qué papel juega el padre de familia y cómo ve el rol que están desempeñando en la actualidad? Lamentablemente si le ponemos en una escala del 0 al 10, yo le podría decir que el padre de familia, pocos llegarían a un 5. Mira, yo le enfoco así, los padres tradicionalistas, que tenemos hijos todavía que hemos educado dentro de ese campo, como que todavía mantenemos nosotros los valores y cumplimos la función como padre como tal. Pero los padres actuales y jóvenes, yo veo que no es así. Lamentablemente ellos enfocan la educación, las cosas, su quehacer educativo como padre de otra manera. Será quizás por la misma sociedad que nos conlleva, por ejemplo, a que trabajen papá y mamá y los alumnos no hay ese control. Pero yo sí veo, y yo, por ejemplo, siempre yo me he puesto, ¿no?, en el plano de padre y en el plano de profesor. Pero yo veo que los papitos en la actualidad, muy pocos son los que en verdad se involucran dentro de la labor educativa. Lamentablemente yo no veo, porque antes cuando yo comencé recién a trabajar, el padre de familia era diferente, era muy diferente. Ahora no, ahora ya estamos llevados, la misma sociedad como que nos ha cambiado y nos ha involucrado en otro campo. Sí, no, mucha pena en ese sentido. ¿Algún inconveniente fuerte, alguna experiencia negativa en cuanto al trato con los padres de familia? Bueno, nunca he tenido dificultades con los padres de familia. Así alguna situación fuerte que se haya presentado, nunca. Nunca he tenido, porque siempre yo he sido muy respetuoso. Y tampoco, por más situación que se haya presentado, yo me he tratado de mantenerme, ¿cómo le puedo decir?, enfocado en lo que el profesor es un ejemplo, ¿no? Entonces yo no podía estar al mismo nivel del padre y estarme de boca o de palabra o de manos. Entonces yo siempre mantuve una distancia en ese sentido.
Pero gracias a Dios nunca he tenido alguna situación dura, difícil que me haya tocado afrontar como profesor. No, jamás. No se me ha presentado. Bueno. Y esperemos que tampoco termine mi carrera invicto en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Hablemos ahora un poquito de los estudiantes. ¿Cómo ve ahora la función, el papel que están desempeñando los chicos en la actualidad? Es difícil con los muchachos. Bueno, en nuestro colegio, bueno, será porque yo trabajo con los muchachos de DI, ¿no? No he tenido dificultades. Y cuando trabajé también, y trabajamos en algún momento con los otros muchachos también en secundaria, no hemos tenido dificultades mayores, ¿no? Con los estudiantes. Pero lamentablemente ahora la juventud, los estudiantes viven totalmente descarriados, se da por la misma sociedad, las mismas situaciones que se viven, el facilismo que tienen también ahora a la mano de las cosas. Todo ha hecho que los estudiantes, de lo que yo comencé como docente a lo que son ahora, los mismos niños de escuela. Antes esos, los chiquitos, un respeto al profesor. Qué bestia, ¿cómo eran ellos? Ahora no. El mismo chiquito de la escuela le falta el respeto, porque no hay los valores que vienen de la casa. Entonces el estudiante sí ha desmejorado muchísimo, muchísimo. Al estudiante le ha atrapado el consumismo, la sociedad, mucho libertinaje, todo eso le ha acabado al estudiante. Y carecen de valores, lamentablemente. Y sabe que también yo pienso que es problema de los hogares, muchos hogares disfuncionales que ocasionan estos cambios en los estudiantes. Okay. Profe, en nuestro sistema de evaluación, ¿cómo le ve usted esta situación de que al finalizar de pronto ciertos niveles nos toman evalúan con este tema de las pruebas del ser estudiante, el ser bachiller, las evaluaciones de ser docente, todo el contexto de evaluación? ¿Cuál es su criterio referente a este sistema, a esta forma de evaluarnos? Mira, yo no comparto mucho, ¿no? Este tipo de evaluación. Porque, como les digo, le exigen a usted que se prepare, pero lo que a usted le dan a cambio, hablemos así, no corresponde al esfuerzo que usted ha hecho. Tomando este tema, por ejemplo, yo les puedo dar un ejemplo práctico. Mi hija se graduó este año y Emilia se preparó desde que salió del colegio para dar las pruebas para entrar a la universidad. Y mire que María Emilia llegó a postular, sacó 900, ¿sí? Llegó a 900 María Emilia. Y quería María Emilia postular para odontología y no alcanzó a postular con eso. Y sabe qué, o sea, el esfuerzo que hacen, yo les digo como hija, ¿no? ¿Y cuántos más harán también ese esfuerzo los muchachos? Imagínense lo ilógico que es. Cuando entramos nosotros a la postulación, había aquí para odontología en la central, había creo que 40 cupos. Creo que era aquí, o creo que era 100 o 40, no recuerdo bien. Y en otra que podía postular, que es la de Riobamba, creo que había 40 cupos. Imagínense, ¿cuántos estudiantes que salen de bachiller y la oferta que dan apenas 40 cupos y 100 cupos? ¿Cómo puede el estudiante, todo ese esfuerzo que hizo, no tiene ninguna recompensa? Entonces yo pienso que así como le exigen al estudiante que se prepare, también deberían haber gran cantidad también de ¿cómo se llama?, de partidas como para que puedan entrar a estudiar. Entonces yo veo que en ese sentido, así como les exigen que se preparen, también deberían dar la facilidad para que puedan ingresar la mayor cantidad de estudiantes a estudiar. Sí, no, es muy lamentable. Vamos un poquito a preguntas de coyuntura. Su opinión referente a este tema que sacaba Cristian, me decía la pregunta al mediodía. Dice, ¿se murió el futbolista? ¿Qué opina usted de este tema coyuntural? Maradona murió. Mire, yo estaba viendo, porque Magemini ha estado viendo en la televisión, en el programa, estos canales argentinos, ¿no?, que dan en cable. Y me decía, y papi, así tanto le quieren a él porque lloran, sí, la gente llora, y lloran los entrenadores, la gente llora, o sea, demuestran un... Y me decía María Emilia, pero papi, tanto llega a ser un futbolista que le quieren tanto, que es así.
Digo, es que para los argentinos él era, ¿qué les puedo decir? Un ídolo. Ellos le consideraban, si le consideran, dicen que era considerado como un dios. Entonces le digo, imagínate, para ellos era parte de su identidad. Entonces, como tal, ellos se lamentan por eso. Entonces, yo pienso que la imagen de él como, porque yo le estaba oyendo a pero me gustaba, ¿verdad? Porque me decía la María Emilia, pero papi le decía, es que él tuvo una vida muy, muy complicada, metida en tanta cosa. Pero él ayer dio un reportaje, una entrevista cuando él se ha retirado, que habla y dice que sus acciones, él reconoce, ¿no? Que no debe manchar al fútbol, ¿sí? Porque el fútbol, dice él, es lo máximo, ¿no? Entonces él reconoce que se equivocó. Entonces, mire, yo pienso que cuando una persona sabe reconocer cuando se equivoca, vale mucho, demuestra mucho, o sea, demuestra que tiene mucho valor, porque es difícil saber reconocer los errores. Y entonces yo pienso que la gente reconoció en él de pronto que se equivocó y así la aceptaron, así le quisieron, ¿no? Y ahora ya murió y miren, y no solamente es en Argentina, de todo el mundo les llegan las condolencias. En el Nápoles también, sabían que iban a en ponerle Nápoles, al estadio. la gente con banderas y todo. Imagínense, o sea, deberíamos ver nosotros, ¿no? ¿Cómo le digo? La fuerza para él mover masas, no solamente mover grupos, sino cantidades de personas. Algo tuvo, ¿no? Que llegó a impactó en la gente. Sí, ¿no? De los dos lados, de lado y lado, muy querido y también muy, muy cuestionado. Cuestionado sus vidas. Hace, ¿cuánto? ¿El día de ayer o el día de antes de ayer? Hubo la destitución de María Paula Romo por el tema de octubre del año anterior. ¿Qué opina de todo ese contexto político? Verá, yo no es que tenga favoritismo o me identifique con una línea política, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ella como mujer, a mí me ha llamado la atención. Entonces yo le he visto, por ejemplo, a ella le veo como una mujer elegante, una mujer que sabe expresarse muy bien. O sea, yo le he visto una señora a carta cabal, le veo, ¿no es cierto? Y me llamó la atención. Y cuando yo le comencé a seguir, ¿no? Más me interesaba ver la forma como era ella como persona. Pero dentro de eso yo pienso que para ser una mujer ha demostrado que tiene bastante, ¿cómo le digo?, personalidad ante todos estos eventos que se han dado. Yo pienso que hizo cosas buenas, pero usted sabe que muchas de las veces para no todos somos agradables y por ahí de pronto buscaron la manera de que salga. Yo no comparto que la hayan destituido, porque yo veo que hizo cosas, yo percibo personalmente que hizo cosas tal vez buenas. Pero de ahí, pues ya, eso ya, ustedes saben que lamentablemente también este círculo de la política es un círculo vicioso. Y por ahí también, quién sabe qué componentes pueden haber o qué situaciones se dan, ¿no? Pero yo no comparto, personalmente yo no comparto que esté bien que la hayan instituido. Igual hace no mucho, bueno, este ya es un tema que viene desde el año anterior, que vienen hablando de las reformas al reglamento de la LOEI y que siguen en segundo debate y se alarga esto. ¿Qué considera usted? ¿Qué cree que sería oportuno, prudente reformar al reglamento? O sea, usted como docente de experiencia, docente que nos vemos topados por la parte reglamentaria, ¿qué cree que se podría mejorar del reglamento? Yo pienso que primero, cuando, por ejemplo, tienen que tomar la parte humana, sí, y tienen que, por ejemplo, yo veo que dentro de estas reformas no dan mucho valor a lo que el profesor como tal cumple, o sea, las funciones que el profesor lo hace. Miren, nosotros, si bien es cierto, piensan muchos padres que la labor del profesor es solamente ir y dar las clases. No es así. Nosotros nos involucramos en un montón de problemas que nos llevan hasta ocasionar daño en nuestra salud. Nos metemos en cosas que a veces ni nos corresponden, pero estamos involucrados en eso. Terminamos siendo consejeros, psicólogos, de todo. Y imagínense, y dentro de estas reformas deberían siempre velar para salvaguardar la integridad del docente. Y dentro de eso, por ejemplo, deberían darnos a nosotros pautas en las que permitan que el docente tenga la oportunidad también, por ejemplo, de prepararse, de que le faciliten campos de acción en el que pueda, por ejemplo, acceder a
a universidades, a sacar maestrías, que le faciliten las cosas, que le den facilidades para el trabajo que hace. No solamente es cuestión de ponerle en la carga que debe cumplir, las funciones que debe hacer, y si no cumple que será sancionado, y todo en función de eso. Pero también deberían pensar, y yo, si pudiera crear a puntos el que nosotros nos permitan, nos den oportunidades de crecimiento profesional, ¿sí? Y que sepan, valoren, o sea, que den la oportunidad al maestro de que demuestre, y no nos condicionen a cambio de, sino que por el trabajo que nosotros realizamos. Y yo pienso que también, si pudiera estar en mis manos y dijéramos, bueno, también la parte económica, también deberíamos reconocer el labor también que hace el maestro. Imagínense, ustedes estudian una maestría en la actualidad, ¿cuánto estará? Siquiera unos $10,000, por lo menos está una maestría, me supongo. Y cuando usted entra al campo profesional, esa maestría que aplica, a usted no le representa mucho la inversión que hizo para, a cambio, recibir. Lo que no es con otras carreras. En otras carreras las maestrías les dan oportunidades de tener más proyección. Y miren, nosotros no nos valoran el esfuerzo que hacen ustedes. Todos ustedes que han sacado una maestría, es un esfuerzo personal que han hecho, lo están haciendo, y les cuesta, y es un sacrificio. ¿Y quién les reconoce a ustedes? Entonces, miren, dentro de las normas establecidas y todo, deberían facilitar y deberían dar esta situación. Justo conversaba en la otro día, imagínense, para subir de categoría, que deben tener este otro libros, no sé cuántas, o sea, nos complican la vida. ¿Cuándo entonces el profesor va a surgir? Siempre le van a tener al profesor en un estatus, en un límite. Entonces yo pienso que deberían cambiarse ese tipo de cosas. Deberían primero considerar la parte humana del docente. Profe, ¿el ejercicio docente, la profesión, ha sido grata con usted? Sí, le doy gracias a Dios. En el camino me ha puesto, yo soy de las personas, yo creo en Dios. Creo en Dios y creo en la Virgen Santísima. Y cuando me fui al Normal Febres Cordero, yo le conocí al hermano Miguel. El hermano Miguel es un hermano cristiano, la Saliano es santo, ¿no? Y le conocí a él y él me cambió a mí mi vida. Y me hizo reflexionar muchas cosas. Y luego me fue a la Inmaculada. Y en la Inmaculada, en cambio, le conocí a la Virgen de la Inmaculada. Y entonces, miren, dentro de eso, primero la educación a mí como docente me dio un cambio espiritual, en el sentido de que yo trabajé muchas de las veces, la mayor parte de mis años trabajé en colegios particulares, católicos. Entonces estaba metido en la preparación de las comuniones que cantábamos en las misas, que tanta cosa. Y dentro de eso, dentro de todo este aspecto, en el camino me topé con angelitos. Yo le digo a Adela, ¿no? Son ángeles que nos pone en el camino, nos pone Dios. Y me he topado con muchos ángeles que me han extendido la mano y me han dado la oportunidad de poder llegar a conseguir algo por medio de estas personas. Yo me he topado con personas increíbles que me han ayudado, personas que de pronto ni teníamos una relación mayor, pero valoraron mucho el trabajo del docente, o sea, valoraron mucho cómo el profesor, ¿cómo le digo?, en sus hijos educó o implantó, qué sé yo, que los padres fueron gratos y estuvieron en la capacidad en el momento que pudieron de alguna manera retribuir todo lo que nosotros hemos hecho. Y así me he topado yo, sí le doy gracias a Dios dentro de la carrera docente, me he topado con buenas personas, me ha dado buenos amigos que hasta ahora todavía tengo, he tenido personas que me han guiado y me han mejorado a mí como ser humano también. Ser humano. Muy bien. Profe, desde la experiencia, toda persona necesitamos siempre una guía, una luz, una persona que nos apoye, alguien que nos dé su opinión, su consejo. Eso obviamente es una mentoría, un apoyo. ¿Un mentor suyo tal vez, o usted ha sido mentor de algún compañero docente? Mira, yo siempre, cuando yo me gradué, teníamos este hermano que me decía que no iba a ser profesor, ¿no? Después ya cuando me gradué, y bueno, yo creo que estuve dentro de los 5 mejores de la promoción que salimos en ese año. Y él cuando se acercó a mí a darme el título, me abrazó y me felicitó. Y me decía, yo nunca me imaginaba que esté aquí, decía. Pero le felicito, dice, y ahora usted va a seguir.
Y él me decía, yo le voy a dar un consejo que le va a servir para toda la vida. Y siempre me he llevado eso. Me decía, usted tiene que saber diferenciar lo bueno y lo malo. La oportunidad de estar con gente a su lado que le va a dar la oportunidad de aprender de ellos. Entonces me decía, usted aprenda todo lo positivo de esas personas. Y cuando usted vaya avanzando en su carrera, vaya poniendo en práctica. Y eso le va a servir. Yo siempre me he llevado de eso. Entonces yo muchas de las veces con personas que me he topado, he tenido la oportunidad de compartir y me han dado la oportunidad también de ellos aprender ciertas cosas que me han servido a mí de mucho dentro de mi vida profesional. Entonces yo pienso que es importante que nosotros debemos aprender. A veces está ahí al lado de nosotros y no hace falta estarle buscando, porque ahí aprendemos muchas cosas. Entonces para mí, yo pienso que eso a mí me marcó en la vida. Entonces yo me he topado con personas que sí he aprendido mucho de ellos y que me ha servido a mí cuando ya estado ya en la carrera docente. Y sigo aplicando y lo sigo haciendo hasta ahora. Volvemos nuevamente a la base, ¿no? Que nos olvidamos de toda la parte de contenidos, la parte teórica, la parte científica, pero volvemos nuevamente al ser humano, a los valores. Profe, recomiéndenos una película. Yo soy malo para las películas, pero a mí me gustan las de Blancanieves, me gusta Cenicienta, La Bella y la Bestia. Yo les recomendaría a ustedes la que a mí me ha impactado y me ha gustado, no sé si a ustedes guste, a mí me gusta mucho la película Aladdin. Sí, Aladdin no me gusta a mí porque es de la época de las alfombras que vuelan y a mí sí me ha gustado esas cosas fantasiosas, ¿no? Yo decía, por ejemplo, cuando era chiquito, yo decía, ya comenzaba a decir, yo decía, había las películas que se metían dentro de los cuadros las personas y comenzaban a vivir entraban a un mundo, ¿no? Entonces yo decía, a mí me gustaría eso. Entonces a mí, por ejemplo, esas películas siempre me han fascinado. Y son películas que tienen un contenido son, por ejemplo, demuestran, siempre no, pues hay un final feliz, porque no me gustan cosas trágicas, entonces tampoco me ha gustado cosas violentas, por eso no me inclino mucho por otro tipo de películas. Siempre me ha gustado ese tipo de películas. No soy muy partidario mismo de ver de películas. Poco, casi poco, un poco, muy poco. Profe, ¿algún lugar que nos recomiende para visitar, que usted conozca alguna hueca que diga es bonito de pronto? Un lugar. Yo les invitaría a que ustedes vayan a un lugar donde haya naturaleza. O sea, cualquier lugar donde ustedes lleguen y encuentren la naturaleza, a ustedes les va a servir de mucho. Y yo pienso que cuando yo oigo, ¿no? Que se conecta uno con la Pachamama y cosas que hablan y todo. Pero cuando uno va a un espacio de la naturaleza y todo, encuentra tranquilidad, encuentra un poco de regocijo. A veces uno se acuesta y está viendo al cielo, viendo las cosas de fortaleza. Entonces yo les recomendaría, cada que puedan y puedan escoger y decidan dónde vayan donde haya naturaleza pura y van a encontrar muchas cosas buenas. Yo siempre que puedo, lo hago. Muy bien, profe. ¿Cuál ve como futuro la educación? ¿Cuál es su proyección? ¿Qué cree que lo que pase de aquí de pronto en unos 10 años con nuestro contexto educativo, con nuestro sistema educativo como tal? Yo le veo bien complejo. Le veo complejo y difícil porque cada vez va a ser más complicada la labor del docente. Cada vez tiene, ya no solamente, como le decía hace un momento, tiene que involucrarse en la parte académica, ya tiene que involucrarse en otros campos porque la sociedad a sí mismo le exige. Y nosotros, como estamos viendo lamentablemente cómo avanza la juventud, carencia de valores, tantas situaciones adversas que hay, para unos 10 años yo le veo que la educación no va a tener una buena proyección. Yo pienso que vamos a tener muchas dificultades porque hay mucho facilismo, mucha sobreprotección de los padres de familia. Estamos solamente nosotros viviendo un tiempo y entonces yo sí le veo bien complicada la situación de aquí a un tiempo, principalmente por la carencia de valores y por el apoyo de los padres de familia.
Profe, no sé si me escucha, se me quedó medio paralizado. Usted ya está con 30 y algo de años de experiencia. ¿Qué recomendación le haría el profe Roberto de actual, al profe Roberto que estaba iniciándose? ¿Qué recomendación le haría de manera general? Yo le dijera al profe que está iniciándose que no se arrepienta de haber escogido la carrera en primer lugar. Porque si Dios le puso en el camino ese es porque tenía que cumplir alguna función que estaba designada. Y lo que yo le recomendaría es que siempre trabaje apegado al respeto y en tratar de las personas siempre de cultivar los valores. Que eso es fundamental, que eso le va a servir a la persona común. Entonces yo ahora que, por ejemplo, la otra vez les cuento una anécdota, me topo yo con un señor, me topo en el centro comercial, me dice, hola, profe. Yo ya era un hombre que estaba con barba grande, todo. Le digo, hola, ¿cómo está? Le digo, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿Usted no se acuerda, no, profe? Le digo, no, dice, yo fui su primer alumno, dice. ¿Recuerda usted cuando entró, dice, en el reemplazo del profe Mateo? Fue. Yo fui de ese grupo, dice. Y le presento a mi esposa y a mis hijos. Y me presenta. Él ha sido ingeniero en algo, me contó. Y la hijita le pregunta y le dice, ¿cómo es el profesor con vos, papi? El profe era bravo. A nosotros nos tenía así. Y le dice, ¿y te pegaba? Sí, nos pegaba. Y te dejabas pegar. O sea, la chiquita siempre bien relacionando lo que ella no vive a lo que el papá vivió, ¿no? Él decía, no, sí. Y al profe le agradezco muchas cosas porque el profe me enseñó cosas que hasta ahora pongo en práctica. Al oír eso, yo dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno que yo sí hice algo en esa persona. Entonces, mire, yo le recomendaría al profe Roberto, a quienes inician las carreras, que cuando siembran algo en las personas, cuando se les marca en la vida, sí saben reconocer, así pasa el tiempo. Y cuando lo hacen a uno, pues es muy halagador recibir ese tipo qué bueno, la parte de ser trascendental en la vida de alguien. Bien, profe, ya estamos cerrando ya Sí, qué bueno, profe. Estamos cerrando ya un poquito las preguntas. Cuéntenos, ya a nivel familiar, ¿cómo festejan la Navidad, profe? Nosotros, por lo general, hemos tenido la costumbre de reunirnos. Hacíamos nosotros antes la Navidad de la familia de Adela unos 2 días antes y nos reuníamos toda la familia y luego yo festejaba la Navidad con mi familia. Pero como ya han ido cambiando los años, las personas ya no están, entonces se tomó otro campo. Entonces ahora nosotros, por ejemplo, por lo general festejamos la Navidad nosotros en familia y cuando vamos al fin de año nosotros en cambio nos reunimos en casa de Adela con mis suegros. Ya mi suegro también está ya viejito y todos nos íbamos allá, estamos juntos, pero ahora por la situación pues ya nos toca permanecer. Pero siempre hemos hecho nosotros una cena. A mi hijo mayor le ha gustado mucho cocinar, entonces siempre ha tratado de preparar alguna cosa diferente. A Adela también le ha gustado preparar en la noche de la cena, hacer algo especial, compartir dentro de familia. Rezarle al niño, luego nosotros la cena, hacer un pequeño brindis, conversar un rato, por ahí tomarnos de pronto unos tragos hasta una hora adecuada, y ahí sí, esa es la forma que nosotros siempre hemos festejado la Navidad. No nos ha gustado irnos a sitios diferentes, ¿no? Siempre nos gustó a nosotros, nos ha gustado estar siempre dentro de la casa. Ni me ha ido a mí, no me ha gustado tampoco irme, por ejemplo, a otras ciudades, ni tampoco me ha gustado irme a un restaurante a pasar la Navidad. Y me ha gustado pasar siempre dentro de la casa. Qué bueno, profe. Vamos cerrando ya esta plática, profe. ¿Se acabó el café? Chúticas, todavía tengo un bocadito por ahí. Cristian no me ha acabado el café ya. Cristian ya va por la tercera taza. Ya está ¿Qué le pareció el café pedagógico, profe? Interesante, bonito. Yo les he conversado cosas que yo siento, ¿sí? Y me han hecho ustedes recordar ahora muchas cosas que
a base de preguntas y de lo que les he contado, y veo cuánto tiempo ha pasado de eso, recordar de cuando le conocí al papá de Vane, un muchacho que tenía yo en esa época, estaba ahí unos 22 años. Entonces miren ahora cómo ha pasado tanto tiempo, cómo el mundo va dando las vueltas, ¿no? Y cómo se va encontrando uno con personas gratas, ¿no? Personas buenas, porque el propio Osvaldo, magnífica persona, Mónica también, que le conocí también, una buena compañera que fuimos. Entonces, miren, son cosas que a uno le hacen recordar. Y qué bueno poderles compartir algo de mi vida, y lo que les he contado son cosas que yo siento, o sea, son cosas sinceras, las que yo vivo en mi diario vivir aquí dentro de mi hogar. Sí, profe, como le decía, siempre se tienen que generar ese tipo de espacios con el fin de poder conocer a la otra parte, ¿no? Lo que uno se piensa de pronto. Hay muchas experiencias que nos resultan muy, muy gratificantes, ¿no? Siempre se va aprendiendo de todo, absolutamente de todas. Toda conversación nos deja esa experiencia, el poder aprender de la otra persona sin haber vivido como esa otra persona, ¿sí? Ese es el fin de estos pequeños cafés, de estos pequeños encuentros, el cual les agradezco mucho que estén presentes. Profe Robert, sus palabras finales. Nuevamente, reiterarle a usted, Clever, su iniciativa. Es algo bueno esto. De pronto ustedes hoy día ya conocen algo más del Roberto Villacrés, ya no solamente el compañero de clase, de trabajo, sino que han conocido algo más ya de la parte íntima de uno, ¿no? De la parte de lo que es uno en sí. Y entonces, miren, eso también es bueno, porque así también tenemos la oportunidad de otros compañeros también que nos cuenten cosas de su vida, cosas que hemos vivido, ¿no? Porque cada uno es una historia diferente. Entonces, yo le felicito, Clever, siga con esto. Yo pienso que todos están esperando el turno de contar. Yo creo que todos estamos deseosos en algún momento de poder contar a nuestros compañeros algo de lo que somos. Entonces, yo le felicito a los compañeros también que han acompañado y han participado hoy en esta reunión. Pues ha sido un gusto estar con ustedes y contarles algo de mi vida. Les decía que lo principal es que de quienes participamos de este café vamos conociendo a la persona, y el menos que gracias a la predisposición de ustedes me van compartiendo y tienen esa buena voluntad de contar las experiencias. En realidad soy yo el que les agradezco, el que me van dejando su experiencia en cada conversación. Y yo siempre hemos estado invitando ya al último del cierre. Quisiera invitarle la próxima semana, bien dicho, cada 15 estoy haciendo los cafecitos, ¿sí? Cada 15 días quisiera invitarle en esta oportunidad a Rudy Hidalgo, Ruthcita, a ver si nos acompañas el próximo, en 15 días, en el próximo café pedagógico, igual para podernos compartir tus experiencias. Le cogí fría a Ruthcita porque algo estaba tipeando. Está sin audio. Está sin audio, Ruthcita. Micrófono. Micrófono, Ruthcita. Eso, le cogimos de embajada a Ruthcita. En pleno trabajo. Está sin audio. Sigue apagado, Ruthcita. Sí, sin audio. Está sin audio, Ruthcita. Todavía no te escuchamos. No sé. Ahí está. De los labios, dice ahí que perfecto. Ahí sí. Se olvidó cómo utilizar la plataforma. Muchas gracias, Clever, por tu iniciativa. En realidad es un momento que cambiamos el tema y por lo menos nos vemos también a través de la pantalla. Ahí estaremos invitados todos para charlar un poco de la vida personal. Pero el café que sea con una canelita y algo fuerte. Hay fiestas de Quito, pues claro, ya. Ahí sí, entonces ya no va a ser café pedagógico, sino guayusa pedagógica. Exacto. Bueno, en todo caso, agradecerles igual a todos ustedes por su presencia nuevamente, que nos sigan acompañando en estos espacios que son para conversar, platicar, conocernos un poquito y quitarnos de esa tensión que tenemos dentro del ámbito laboral, ¿sí? Pueden prender sus micrófonos si desean despedirse o finalmente. Gracias, Robert. Gracias, Clevercito. Súper chévere. Gracias, una bonita noche. Gracias. Clever, felicitaciones. Felicitaciones a la intervención de Una buena Robert. idea, Clever. Una buena noche con todos. Qué bueno conocer de tu vida. Una buena noche y una noche buena. Por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos.